Se suponía que sería solo una llamada de rutina, una solución rápida para un pequeño problema de plomería. Pero cuando entró, todo cambió. Sabía que nunca volvería a ver una simple reparación de la misma manera. Quédate para descubrir por qué. Todo empezó con una pequeña fuga debajo del lavabo del baño, nada grave, pero suficiente para necesitar ayuda profesional. Dudé en llamar durante días, con la esperanza de que se arreglara sola, pero al final no tuve otra opción. Así que llamé a un servicio de fontanería que me recomendó un amigo. Enviaron a alguien al día siguiente. No esperaba gran cosa, un trabajo rápido y sencillo, nada más. Sin embargo, al abrir la puerta, me quedé paralizada. No se parecía en nada al típico fontanero que había imaginado. Allí, con una sonrisa segura y una caja de herramientas desgastada, estaba Aaron. Alto, de hombros anchos, con una fuerza silenciosa que parecía llenar la habitación. Tenía un aspecto rudo y tosco, con algo de barba incipiente y ojos oscuros que desprendían una calidez para la que no estaba preparada. Me dedicó un rápido y cortés asentimiento, y logré balbucear un saludo, sintiendo que se me aceleraba el pulso al acompañarlo al interior. Mientras caminábamos por mi pequeño apartamento hacia el baño, me sentí un poco cohibida. ¿Era obvio que no había planeado que nadie viera mi casa hoy? Eché un vistazo rápido, notando revistas sueltas sobre la mesa y una taza de café medio vacía junto al lavabo. Intenté actuar con naturalidad, pero había algo en su presencia que lo impedía. Al llegar al baño, echó un vistazo rápido a la tubería que goteaba antes de ponerse a trabajar. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolo moverse con pulso firme y experto. Al principio no dijo mucho, solo se concentró en la tarea, pero de vez en cuando me miraba, captando mi mirada antes de que yo apartara la mía. Su serenidad me tranquilizó, pero también había algo más, una sutil emoción que crecía en mi interior y que no esperaba. Guión bajo 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 guión. Tipo diferente de conexión. Me quedé allí, apoyado en el marco de la puerta, intentando mantener la compostura. Había algo extrañamente cautivador en verlo trabajar. Aaron se movía con una silenciosa confianza, con manos hábiles mientras apretaba pernos y comprobaba herrajes. De vez en cuando emitía un pequeño gruñido de concentración o murmuraba algo para sí mismo, y cada sonido me hacía extrañamente consciente de él. En un momento, tomó su llave inglesa y no pude evitar notar cómo su camisa se le subía por los hombros, dejando entrever un poco de músculo debajo. Sentí un calor en las mejillas y de repente me pregunté si podía percibir mis pensamientos. No sabía qué tenía, pero tenía ese encanto natural que aceleraba un poco mi corazón. Normalmente firme. Mientras trabajaba, me miró con una sonrisa, sorprendiéndome observándolo. «Tienes una pequeña fuga», dijo con voz suave y firme. «Me encargaré de ello». Hizo una pausa, mirándome a los ojos un segundo más de lo esperado. «Nada que no pueda manejar». Por alguna razón, esas palabras me provocaron un pequeño escalofrío, una simple promesa envuelta en algo más. Asentí, intentando disimularlo. «Gracias, te agradezco mucho que hayas venido con tan poca antelación. No hay problema», respondió, volviendo a su trabajo, pero justo en ese momento, su mano rozó la mía al pasarle un trapo de repuesto. El roce fue breve pero eléctrico, como una chispa que me recorrió el brazo, dejándome un hormigueo en la piel. No pude evitar preguntarme si él también lo sentía. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué me sentía así? Era solo un trabajo de fontanería rutinario, ¿verdad? Y, sin embargo, había algo en Aaron que me hacía dar vueltas en la cabeza, haciéndome sentir más expuesta de lo que esperaba. Volvió a mirarme y su mirada se suavizó. «¿Estás bien?», preguntó, con una leve sonrisa burlona en los labios, como si percibiera el efecto que estaba teniendo en mí. Solté una risita, intentando tranquilizarme. «Sí, es solo que no esperaba tener visita hoy. Bueno, haré todo lo posible por dejar las cosas mejor de como las encontré», dijo con voz pausada pero cálida. Esa pequeña promesa parecía tener más peso que las propias palabras, y no pude evitar la sensación de que este encuentro era todo menos ordinario. «Y si sigues aquí, suscríbete y activa las notificaciones».
no te pierdas lo que viene. Guión bajo 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 guión. Chispa inesperada. Aarón terminó de apretar el último tornillo y se levantó, estirando los brazos mientras revisaba su trabajo. El pequeño espacio en mi baño parecía hacerse aún más pequeño con él tan cerca. Intenté concentrarme en la tarea, pero cada vez que me miraba, sentía de nuevo esa atracción magnética. Ya está todo listo, dijo, inspeccionando las tuberías por última vez. Pero hay una cosa más que debería revisar. A veces, cuando hay una fuga aquí, puede causar problemas con las demás tuberías. ¿Te importa si echo un vistazo rápido debajo del fregadero de la cocina? Asentí, intentando parecer despreocupado. Claro, no hay problema. Nos dirigimos a la cocina y lo observé agacharse, inspeccionando las tuberías bajo el fregadero. Me apoyé en la encimera cercana y, sin darme cuenta, ya estaba allí, a centímetros de mí, comprobando una última conexión. El aroma de su colonia, sutil pero cálido, impregnaba el aire entre nosotros y me encontré conteniendo la respiración. En ese momento, levantó la vista, su rostro tan cerca que pude ver los destellos de color en sus ojos. Había algo en su mirada, gentil, pero con una intensidad que me provocó un escalofrío. Sentí la calidez que crecía entre nosotros, una tensión que parecía vibrar en el aire, aunque ninguno de los dos había dicho una palabra. Casi listo, murmuró, en voz más baja que antes, y sentí el corazón latir con fuerza en mi pecho. Pero al inclinarse para apretar la última pieza, su brazo rozó mi pierna, y el roce se prolongó un poco más de lo necesario. Mi mente daba vueltas, preguntándome si se había dado cuenta o si lo había hecho a propósito. El silencio entre nosotros se hizo más denso, cargado con el peso de todo lo no dicho. Me di cuenta de que él también lo sentía, la silenciosa conciencia, la atracción, como una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a hacer en voz alta. Y si sigues conmigo en este viaje, dale a me gusta. Tu apoyo significa mucho. Mientras se levantaba, limpiándose las manos con un paño, la mirada de Aarón se posó en la mía, y por un instante no pude apartarla. Había algo tácito flotando entre nosotros, algo que parecía haberse estado gestando desde su llegada. Sentí una extraña mezcla de emoción y nerviosismo, como si estuviera al borde de algo que no podía identificar. Entonces, sin pensarlo, dije, debes tener esto siempre. Las palabras se me escaparon sin que pudiera contenerlas, y en cuanto lo hicieron, sentí que se me ponía la cara roja. ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué tendría que tener esto siempre? Arqueó una ceja, visiblemente divertido. ¿Qué pasa todo el tiempo? Intenté retractarme, tropezando con las palabras. Sabes, la gente probablemente se fija en ti. O sea, eres bueno en lo que haces, y seguro que te lo agradecen, logré decir, sintiendo que cada palabra solo empeoraba las cosas. Los labios de Aarón se curvaron en una leve sonrisa, y en sus ojos se percibía un destello que no pude identificar. No es precisamente el tipo de cumplido que suelo recibir en el trabajo, dijo con un tono ligero pero cálido, pero lo acepto. La habitación se sintió repentinamente cálida, y no supe si era mi imaginación o si simplemente se había acercado un poco. Su presencia llenó el espacio entre nosotros, y sentí que se me aceleraba el pulso al suavizarse su mirada, mirándome como si pudiera ver a través de sus palabras casuales lo que realmente estaba pensando. Sabes, empezó, con la voz un poco más baja, no suelo encontrarme con alguien que, bueno, se fije en mí como tú lo hiciste. Extendió la mano y rozó la mía mientras se apoyaba en la encimera junto a mí. El roce fue suave, casi accidental, pero el calor de su piel me estremeció. Bajé la mirada hacia nuestras manos, con el corazón acelerado, preguntándome si él podía sentir cómo me latía el pulso. El silencio se hizo denso y cargado, y sentí que algo cambiaba, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que parecía inevitable. Guión bajo 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 guión. La línea. Nos quedamos allí, el silencio entre nosotros se hacía más denso con cada segundo que pasaba. Su mano aún rozaba ligeramente la mía, lo justo para sentir la calidez de su piel,
el peso de esa pequeña conexión tácita. Sentí como si el mundo exterior se hubiera desvanecido, dejándonos solo a nosotros dos en ese pequeño momento privado. Aarón bajó la mirada, notando que nuestras manos casi se tocaban, y sus ojos volvieron a mirarme. Había algo en su mirada que no había estado antes, una dulzura, una pregunta, un atisbo de vulnerabilidad que parecía muy diferente del hombre seguro y robusto que había entrado allí hacía apenas una hora. Mira, dijo en voz baja, apenas un susurro, no suelo. Bueno, esto no es exactamente el protocolo habitual para una llamada de fontanería. Soltó una risita, y pude sentir que la tensión entre nosotros se aliviaba un poco, aunque mi corazón seguía latiendo aceleradamente. Pero entonces me miró de verdad, con una expresión seria. Pero hay algo aquí, ¿no? ¿O solo lo estoy imaginando? Su mano se movió, sus dedos finalmente se posaron sobre los míos en un toque suave, casi tentativo, como si me diera la oportunidad de apartarme si quería. No me aparté. En cambio, me incliné hacia él, atrapada por la fuerza del momento, por la serena intensidad de su mirada. No sabía qué decir, pero quizá no hacía falta. Cada mirada, cada roce, cada palabra no dicha entre nosotros se había ido construyendo hasta este momento, y ahora, con su mano sobre la mía, todo parecía real. No, no creo que te lo estés imaginando, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. El corazón me latía con fuerza, y sentí una oleada de alivio y emoción que me invadía mientras la tensión que se había acumulado finalmente comenzaba a liberarse, transformándose en algo más profundo, algo real. La sonrisa de Aarón se suavizó y se acercó un poco más, su mano ahora descansaba completamente sobre la mía, conectándome con el momento. Bien, dijo con voz firme, porque no estaba seguro de si estaba interpretando bien. Y así, sentí como si todo hubiera cambiado. Este no era un encuentro cualquiera, era algo más, algo que parecía el comienzo de una historia que no había visto venir, pero que de repente no quería que terminara. Si tú también sientes esa chispa, no olvides darle a me gusta y suscribirte para seguirme en este viaje. Hay mucho más por venir. Durante un largo instante, nos quedamos allí parados, nuestras manos apenas rozándose, pero sintiendo el peso de ese simple contacto. Mi mente corría, entre la emoción y la incredulidad. Como una llamada rutinaria al fontanero había provocado esta conexión silenciosa e intensa que parecía a la vez completamente inesperada y, de alguna manera, inevitable, Aaron finalmente rompió el silencio, rozando suavemente mi mano con el pulgar, un gesto pequeño pero deliberado. No planeé esto, murmuró, mirándome a los ojos. O sea, pensé que estaría arreglando una gotera, no sintiéndome así. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo, sintiendo la misma emoción correr por mi cuerpo. Yo tampoco, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Pero no me importa, me dedicó una sonrisa leve, casi tímida, tan distinta del hombre seguro y sereno que había entrado en mi casa hacía una hora. Bueno, ya somos dos. Su voz era cálida, y había una franqueza en su expresión, como si me invitara en silencio a dar el siguiente paso si quería. Sin pensarlo, extendí la mano, cubriendo la suya con una naturalidad absoluta. No se apartó. En cambio, dejó que sus dedos se entrelazaran con los míos, su tacto suave y firme a la vez, como si hubiera estado esperando esto tanto como yo. El aire entre nosotros estaba cargado de posibilidades tácitas. Había una sensación de calma en su presencia, una serenidad serena que me hizo sentir que todo estaba exactamente como debía ser. Y mientras estábamos allí, de pie, con las manos entrelazadas, sentí como si el tiempo se hubiera ralentizado, reteniéndonos en ese instante. Entonces, con un suave suspiro, Aarón se acercó un poco más, su mirada yendo de mis ojos a mis labios, buscando permiso. No quiero pasarme, dijo en voz baja, apenas un susurro, pero si sientes lo mismo que yo, tragué saliva, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Lo soy, respondí, las palabras saliendo como un suspiro, una confesión, y en ese instante sentí una oleada de coraje inesperada. Deseaba esto, fuera lo que fuese. Lentamente, se inclinó, su rostro tan cerca que pude sentir el calor de su aliento, y mi corazón se aceleró al ver su vacilación, dándome la oportunidad de apartarme. Pero no me moví. En cambio, me encontré inclinándome también, acortando la distancia entre nosotros hasta que nuestros labios se encontraron en un suave y tentativo lip touch. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció, dejando solo la silenciosa calidez de sus labios contra los míos, una sensación tan suave pero cargada de todo lo que no habíamos dicho.
Era como si hubiéramos encontrado una manera de hablar sin palabras y cada segundo se alargaba, trayendo consigo una sensación que no sabía que estaba buscando. Cuando finalmente nos separamos, soltó una suave risa, casi como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Su mano aún sostenía la mía, conectándonos a ambos con el momento, y me miró con una expresión que era a partes iguales de asombro y alivio. Bueno, dijo, con la voz aún cálida y firme, esa es una forma de terminar un trabajo. Me reí, sintiendo una sensación de ligereza que disipó cualquier ápice de nerviosismo que había sentido antes. Diría que te superaste, respondí, con una voz que transmitía una emoción silenciosa. Supongo que tendré que volver a llamarte para el mantenimiento habitual. Su sonrisa se ensanchó y pude ver la felicidad en sus ojos. Me gustaría, dijo con tono esperanzado. Quizás la próxima vez no sea por una fuga. Nos quedamos allí un momento más, sin querer romper el hechizo, sabiendo ambos que algo real había comenzado allí. Y mientras recogía sus herramientas y me miraba fijamente por última vez antes de dirigirse a la puerta, supe que no era un encuentro pasajero. Era el comienzo de algo inesperado, algo que ninguno de los dos había planeado, pero ambos estábamos listos para explorar. Al irse, lo vi desaparecer por el pasillo, con una sonrisa aún en los labios. La tranquilidad de mi apartamento se sentía diferente ahora, llena del recuerdo de su calidez, su tacto y la chispa que había surgido entre nosotros. Era solo el principio, pero se sentía como el comienzo de una historia que ansiaba contar. Así que, si alguna vez has sentido esa conexión, esa chispa, sabes exactamente de qué hablo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte lo que viene a continuación. Este fue solo un encuentro inesperado. ¿Quién sabe a dónde nos llevará la próxima historia?